24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El gobierno anuncia una respuesta contundente contra los responsables del asesinato de Porfirio Cedeño, comandante de operaciones especiales de la Fuerza Aérea en Guayaquil. 21 de las 24 provincias culminaron el procesamiento de las actas electorales. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, propone prohibición del uso de celular al momento de sufragar en el balotaje para evitar el voto bajo amenaza. El Partido Social Cristiano descarta su respaldo al correísmo para la segunda vuelta, mientras que Pachacutic definirá su postura hasta mediados de marzo. En El Salvador detienen a 3 narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1.7 toneladas de cocaína en alta mar. La Fiscalía localiza en Cali y Colombia a una adolescente ecuatoriana que permanecía desaparecida desde octubre del 2024. El riesgo país subió 105 puntos tras la salida de Juan Carlos Vega del Ministerio de Economía y Finanzas. 41 playas del país tendrán alerta de oleaje nivel medio entre el 14 y 15 de febrero, según el Instituto Oceanográfico. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista nuevos aranceles para vehículos importados para inicios de abril. El Papa Francisco fue hospitalizado para someterse a un tratamiento de bronquitis y varios exámenes médicos. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Transforma tu vida con la UPS Virtual. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Ocurrió cerca de la penitenciaría del Litoral el asesinato de Porfirio Cedeño, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El gobierno pide la mayor intensidad en las investigaciones sobre este nuevo crimen ocurrido en nuestro país. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, saludo a Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de las noticias, Notimundo Estelar. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el licenciado Francisco Rocha, periodista y expresidente de la AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, también con el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Con ellos hablaremos acerca del respeto a las libertades de expresión y de prensa en medio de este proceso electoral.
Estaremos también con María Augusta Proaño, directora de Children International Quito, para hablar sobre el diagnóstico de empleo juvenil en nuestro país. Hay cifras preocupantes. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Toda la información que se genera en nuestros noticieros y el detalle de las entrevistas se encuentra en redes sociales a través de nuestras plataformas en X, Facebook e Instagram. Estamos como Notimundo SE. Nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store de Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Bienvenidos. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Tres narcotraficantes ecuatorianos fueron detenidos a 515 millas náuticas de Bocana, El Cordoncillo, en El Salvador. El presidente Nayib Bukele informó que los sospechosos transportaban 1.7 toneladas de cocaína valoradas en $44.8 millones a través de una embarcación en alta mar. El mandatario precisó que en lo que va del año, la Marina de El Salvador ha incautado un total de 24.4 toneladas de cocaína con un valor de $610.2 millones. Y 19 personas fueron detenidas durante el operativo Apolo 6 ejecutado en el distrito Portete en Guayaquil. Alrededor de 1.000 efectivos entre policías y militares allanaron múltiples viviendas para desarticular a organizaciones criminales que, según las autoridades, se dedican a la extorsión, el sicariato y el narcotráfico. Como resultado de la intervención se incautaron uniformes similares a los de la policía y las Fuerzas Armadas, además de armas de fuego y droga. El comandante de la zona 8, Pablo Dávila, amplió los detalles del operativo. Tenemos 19 personas que han sido aprehendidas, 4 de ellos con antecedentes penales por tenencia de armas de fuego, tráfico de sustancias a fiscalización, asalto y robo. Como indicios, tenemos 15 armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, 40 armas blancas, 30 kilos de sustancias sujetas, calificadas, catalogadas a fiscalización, 3 centros de monitoreo que han sido desarticulados en donde podemos evidenciar cámaras, ¿sí? Estos centros de monitoreo sirven para hacer el seguimiento del trabajo operativo que realizan en el lugar, radios de comunicación, motos retenidas, 5 grameras, 42 terminales móviles. Lo que llama la atención es justamente lo que estamos observando. Uniformes que simulan a uniformes militares, chalecos balísticos, pero sobre todo gorras y camisetas con el logotipo bordado de la GDO Los Tiguerones. La Fiscalía abrió de oficio una investigación previa por el asesinato de Porfirio Cedeño, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La institución dispuso el levantamiento del cadáver e indicios balísticos registrados en la escena del crimen. Además, ordenó la revisión de las cámaras de seguridad del sector para recabar información pertinente. Y el crimen ocurrió en la vía Daule, en el norte de Guayaquil, cerca de la penitenciaría del Litoral, cuando el uniformado se encontraba a bordo de una camioneta que registra varios impactos de bala. De forma extraoficial se conoce que Cedeño se dirigía a una ceremonia militar en Manta, en la provincia de Manabí. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, repudió categóricamente el asesinato del comandante del Grupo de Operaciones Especiales en Guayaquil e insistió en que, pese a este hecho, las Fuerzas Armadas no bajarán los brazos en el combate contra el crimen organizado. Hagamos que a este doloroso minuto de silencio de hoy le siga un grito de guerra. Y que nuestro repudio y nuestras acciones sean hoy más contundentes que nunca. Que la sangre derramada por nuestros patriotas sea el alimento de nuestra victoria. Fuerzas Armadas del Ecuador, mando militar, que la partida de nuestro patriota no sea en vano. No lo permitamos. Está en nuestras manos hacer que este acto de cobardía se convierta en el fin de una era de terror y de los miserables que la protagonizaron. Ecuador es un país que no se rinde
y sus Fuerzas Armadas tampoco. La presidencia de la República enfatizó que el asesinato del teniente coronel Porfirio Cedeño en Guayaquil evidencia el estado de guerra que vive el país. A través de un comunicado, el gobierno ratificó la existencia de un conflicto armado interno y adelantó que la respuesta ante este crimen será contundente. Y la Fuerza Aérea Ecuatoriana informó que tras el ataque armado donde falleció el teniente coronel Porfirio Cedeño, el conductor del vehículo en el cual se movilizaba resultó herido. La institución señaló que las autoridades competentes se realizan las investigaciones en torno a este hecho para dar con los responsables, mientras que las Fuerzas Armadas ofrecieron una recompensa por información que permita esclarecer este crimen. En Notimundo a la Carta, Daniela Oña, experta en seguridad, señaló que el asesinato de Porfirio Cedeño refleja el creciente nivel de inseguridad que enfrenta el país y la incapacidad de las autoridades para frenar la escalada de violencia. Y no perder de vista también lo que sucedió apenas el día de ayer, la muerte de 2 niños, lastimosamente uno de ellos bebé, otra niña de 2 años en Huaquillas y Manaví. La situación de violencia lastimosamente parece que no ha cambiado y más bien parece que está agravándose todavía más. Y ahí habría que pensar si las medidas que actualmente están vigentes pues han sido ya insuficientes, pasaron de ser insuficientes a ser inclusive cuestionables, ¿no? Y en ese sentido recordar, como digo, que en el mes de enero tuvimos cerca de 700 muertes, es las cifras que se estiman, y eso basta con ese indicador para saber que pues seguramente este plan ha fracasado. Una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida desde octubre del 2024 fue localizada en Cali, en Colombia. El paradero de la menor se obtuvo a través de una labor conjunta entre la Fiscalía Ecuatoriana y el Comando Gaula Militares de Colombia, por lo que ahora se iniciará una investigación por el presunto delito de trata de personas. Y los más de 500 veedores del proceso de selección del próximo fiscal general del Estado realizarán jornadas de inducción, planificación y acreditación. Se estima que dichas etapas se lleven a cabo el 20 de febrero en las delegaciones provinciales de Manabí, Cotopaxi, Morona, Santiago, entre otras, y el 21 de febrero en Quito y Guayaquil. Con respecto a la conformación de la Comisión Ciudadana para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señaló que Daniela Bustamante no cuenta con inhabilidades para integrar el organismo y pasará a la etapa de impugnación. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Aseguradora del Sur ha crecido con valores familiares, apoyando a otras familias y cuidando el patrimonio de los ecuatorianos. Aseguradora del Sur, 35 años siendo orgullosamente sostenibles. Este San Valentín vívelo en Mall El Jardín. Disfruta de los mejores restaurantes y el ambiente perfecto para celebrar con quien más quieres. Y este 14 y 15 de febrero participa en nuestras actividades y gana órdenes de consumo. Te esperamos en Mall El Jardín, donde el amor se celebra en grande. FM Mundo invita a 5 parejas a una noche llena de romanticismo con el tour 40 años de Alberto Plaza. El jueves 27 de febrero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Alberto Plaza y tus datos personales. Sorteo el jueves 27 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Recuerden que el detalle de las noticias y nuestras entrevistas las encuentran en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, Facebook e Instagram. Estamos como Notimundo S. Nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Volvemos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Inicio de publicidad. Mall El Jardín cumple 30 años recibiéndote todos los días. Como Tomás, que viene todos los días por su café. Por eso nuestro personal ya lo llama por su nombre. Buenos días, don Tomás. O Javier y Daniela, que se dieron aquí su primer beso. Y hoy van a comprar el coche para su bebé. ¿Me puede enseñar ese? Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Pásate al lado súper. Súper para ti, súper para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, súper aventuras, súper aceitunas, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado súper. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAN con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PEDSCAN del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B del grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. Después del impresionante éxito de Inquebrantables, el aclamado escritor y conferencista mexicano Daniel Javid regresa a Ecuador con Ascender World Tour. Prepárate para una experiencia transformadora con Daniel Javid en su nueva y magnífica conferencia Ascender. Ven a descubrir cómo elevar tu vida a un nuevo nivel de conciencia, inspiración y motivación. No te pierdas esta oportunidad única que cambiará tu manera de ver la vida para siempre. Quito, 22 de marzo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, 20 horas. Preventa abierta con todas las formas de pago ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere a 10 meses sin intereses más 1 de gracia. Daniel Javid, Ascender World Tour. Te lo trae Top Shows. Obtén tu título profesional con la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestras carreras en línea e híbridas son la opción perfecta para ti si buscas flexibilidad y calidad en tu educación. Disfruta de clases a tu ritmo, con la guía de expertos y el respaldo de una universidad de prestigio. Matrículate en nuestras carreras en línea e híbridas. Estudia desde cualquier lugar. Visítanos en www.ups.edu.es o escríbenos al 098-738-7203. Transforma tu vida con la UPS virtual. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el Consejo Cantonal de Guayaquil declaró personas no gratas al periodista Martín Pallares y al abogado Pablo Guerrero por sus comentarios acerca de la votación favorable a la Revolución Ciudadana en provincias de la costa y su supuesta relación con el narcotráfico. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el licenciado Francisco Rocha, periodista y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, y también el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Muy buenas tardes a ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias, María del Carmen y Fausto. Un gusto saludarles. Saludos a César también. A ustedes, gracias y bienvenidos. Un enorme saludo también igualmente para todos ustedes. Iniciemos pues con este tema, licenciado Ricaurte. ¿Qué decir pues de lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil, donde el Consejo Cantonal, encabezado por el alcalde de esa ciudad, por Aquiles Álvarez, declara personas no gratas al periodista Martín Pallares y al abogado Pablo Guerrero? Estamos tal vez repitiendo algo que ya había ocurrido en el pasado, cuando existían pues estas actitudes extremistas ante cualquier comentario de un ciudadano o de un periodista que no estuviera de acuerdo a lo que ellos piensan o que no fuera de su agrado, tal vez. Bueno, reitero las buenas tardes para usted, María del Carmen, Fausto, Francisco y toda la audiencia. Lo que vemos, a ver, en el uso de estos actos administrativos por parte de un consejo municipal, es la primera vez que ocurre así en esa dimensión, la primera vez que se reúne todo un consejo de la ciudad que se supone debe estar dedicado a solucionar los problemas de los ciudadanos de una ciudad, para condenar las expresiones de un periodista y de un analista como el abogado Pablo Guerrero y el periodista Martín Pallares. Pero obviamente ya tuvimos una década entre el 2007 y el 2017 en que se utilizó de forma abusiva, sistemática, permanente el poder estatal para perseguir periodistas y medios de comunicación. Se utilizaron espacios gubernamentales de la más diversa forma, los famosos gabinetes itinerantes que desembocaban en las llamadas popularmente sabatinas, que eran estos supuestos informes a la nación que presentaba el expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Y ahí definitivamente se utilizaba enormes espacios de tiempo para estigmatizar periodistas, para ordenar persecuciones, para ordenar incluso sentencias judiciales. Entonces, lo que vemos es que este grupo político que estuvo gobernando el país entre el 2007 al 2017, de hecho hasta el 2021, solo que sabemos hubo ese quiebre, ¿no es cierto? En el 2017 hubo un quiebre interior, al interior de ese partido político. Pero lo que vemos es que ese grupo político no es que ha reflexionado, no es que se ha vuelto más democrático, no es que ha adquirido otros valores en el camino, sino que yo creo que están más radicalizados que nunca en su apreciación de que la prensa es un enemigo. Y basta ver también esta conferencia, esta charla que ha dado el expresidente Rafael Correa en la Escuela de Formación de los Cuadros de Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, para saber que uno de los aspectos centrales de su programa de gobierno es la persecución a periodistas y medios de comunicación. Ahora bien, gracias César. Francisco, yo creo que en el contexto político que vivimos, cuando estamos a pocas semanas de una segunda vuelta electoral, es importante también ver con otra perspectiva, y es las muestras de poca tolerancia que se han dado también desde el gobierno actual, y eso nos pone a los ecuatorianos frente a dos opciones. Tenemos al periodismo, a la prensa, a los medios de comunicación bajo ataque con cualquiera de las dos opciones, como que los políticos han visto en este ataque, en esta confrontación con los medios de comunicación, una buena forma de capitalizar votos inclusive. Sí, Fausto, en realidad ya son, digamos, la Revolución Ciudadana gobernó 14 años el Ecuador, y como nos recuerda César, la diferencia de los últimos años fue que el presidente electo a propuesta del propio expresidente Correa fue el licenciado Moreno, quien optó por ejercer la presidencia. No solo eso, sino que viabilizar el juzgamiento de algunos delincuentes que habían estado quizá en su propio gabinete y acompañándolo, como en el caso del vicepresidente Glass. Pero ya desde esa época, con la instalación de esta oficina que se le denominó Superintendencia de Comunicaciones, se comenzó a perseguir y a
plantar una narrativa que era la de prensa corrupta primero. Y recordarán ustedes que al principio esto de prensa corrupta a algunos les parecía gracioso. Yo nunca toleré ni siquiera como chiste, porque era una forma de posicionar a una profesión que tiene valores, que tiene otras cosas y otras propuestas. ¿Por qué resulta ahora que han vuelto a tomar eso? Porque como no tienen cómo enfrentarse con alguien, y la prensa va a ser, en general, una piedra en el zapato para el anterior gobierno y mucho más para gobiernos corruptos, porque nosotros no tenemos por qué callar lo que ellos no quieren que se sepa. Justamente eso es lo que hemos informado, y en este momento el municipio, digamos, recogiendo las palabras que ya dijo su alcalde, el señor Aquiles Álvarez, si te veo te rompo la trompa, no hace mucho, más de un mes y medio, pero han hecho de una opinión, o sea, quieren judicializar la opinión y ya han presentado una denuncia, pero además han querido hacer una narrativa de eso, una percepción, una visión sobre lo que está pasando, sobre lo que ya han dicho otros, que hay presión sobre el electorado, que hay electos. O sea, teníamos en el Consejo de la Legislatura a un Latin King reconocido por él. Soy un Latin King. Y el presidente Correa nos ha hecho ver, y hemos recordado todos, cuántos de esas organizaciones delictivas se han sentado a la mesa con ellos. Entonces ahí había una paz que no la querían dar a conocer y que se la hicieron públicas, no porque ellos quisieran, sino porque el seguimiento de los medios de comunicación les han hecho. Entonces aquí está en juego la democracia, las libertades y dos modelos. Un modelo que puede ser también con intolerancia, pero que se puede a través de la institucionalidad frenar, y otro que quiere instalar nuevamente una intencionalidad para judicializar todo y no solo callarnos, sino meternos a la cárcel, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Nicaragua, como lo hacen en Cuba, como persiguen en México, en donde el presidente, el expresidente de Morena, ya está, o sea, López Obrador, ya está investigado en sus relaciones con eso. Pero podríamos decir que sí, el canal de distribución que llega desde Bolivia y Perú, y desde Venezuela y Colombia, podrían demandarnos por asegurar que es de ahí donde viene la gran producción de la coca. No, porque eso es un hecho. Y no estamos diciendo, y digo no estamos, y me sumo a eso, en el análisis que hay unos problemas que la ciudadanía está viviendo porque los que denominan GDOs, que parecen más bien oficina gubernamental, o sea, los grupos de delincuencia organizada y sobre todo narcotraficantes, están operando en esos sectores. Entonces no pueden responder a esas cosas, y la respuesta es de inmediata. Son los medios de comunicación, son los periodistas, y vamos a darles un ejemplo. Es lo que nos recuerdan a veces en los videos. ¿Cuántos están afuera? Son 50. ¿Cuántos estamos aquí adentro? Casi 300, entonces les podemos castigar. Eso dijo el expresidente Correa, nada menos que en la Universidad Católica Santiago. Ahora, a propósito de lo que dice Francisco, creo que es importante también, César, desde Fundamedios se han presentado incluso alertas constantemente durante esa década, evidentemente, después en la época de Lenín Moreno con Guillermo Lasso, ahora mismo, hace pocas semanas, y un poco contextualizando lo que decía Francisco. Tenemos episodios de intolerancia, es evidente, cierre de programas, algunos cuestionamientos a los medios de comunicación. ¿Qué tan posible es que a través de esta institucionalidad que menciona Francisco se puedan solventar estas diferencias o estos ataques sobre los cuales estamos los medios, la prensa en general, desde la política? Sí, Fausto, hay muchos signos de preocupación sobre actitudes intolerantes, rasgos autoritarios del actual mandatario. Yo creo que de alguna forma eso también le ha pasado factura en los resultados de estas elecciones, en las cuales
había análisis que le daban la posibilidad de una victoria en primera vuelta. No fue así, y yo creo que algunas personas pensamos que esos rasgos autoritarios del presidente pueden ser muy peligrosos. Ahora, yo creo que la institucionalidad del país definitivamente está muy golpeada, y es notorio que estamos ante un modelo de Estado que se construyó, de Estado y de sociedad, que se construyó con la constitución del correísmo del 2008, ha entrado en profunda crisis, y eso lo vemos por todo lado. Es un modelo que se está derrumbando ante nuestros ojos. Y entonces esa institucionalidad actualmente es bastante débil. Y hay un signo más de preocupación desde nuestra organización, desde Fundamedios, es el hecho de que el mismo entorno de los medios de comunicación, los mismos ecosistemas mediáticos han sufrido también un grave impacto, tanto de los 10 años de la primera etapa del correísmo, cierto, que fueron muy duras, con un impacto muy fuerte sobre los medios, de una persecución constante. Recordemos esa doctrina que tenía el ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, de que los medios de comunicación eran malas hierbas que había que podar todos los días. Eso lo dijo, ¿no es cierto? Y a eso se dedicaron, a podar todos los días, a atacar todos los días a los medios. Pero no solamente es eso, sino todo lo que ha venido posteriormente, ¿no es cierto? Pasando por una profunda crisis económica, la transformación misma de la industria, la COVID-19, todo ha provocado que los medios de comunicación como empresas se hayan comenzado a debilitar, y de que tengamos un entorno muy débil. Y a mí me preocupa mucho de que, si bien se resistió esa primera etapa del correísmo de 10 años de persecución permanente, y se dio una pelea importantísima, se resistió, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría si es que vuelve un modelo que va a tener como centro, como eje, el ataque a los medios de comunicación? Porque quizás esa es la diferencia con el actual mandatario, que, como digo, sí nos preocupa mucho los rasgos autoritarios, sus acciones. Solamente 2 o 3 días antes de las elecciones hubo esta intervención a empresas de la comunicadora, de la directora de televisión Caterina Talá, al parecer por represalias. Entonces sí hay signos de esos, pero otro es que existe un modelo que uno de sus fundamentos, de sus enfoques, de sus focos principales, sea el ataque a medios diferentes. Recordemos ahora justamente lo que ocurrió, lo que estamos analizando en este momento es lo que ocurrió en el Consejo Cantonal de Guayaquil, lo que se habló, lo que hemos conocido, y por qué estamos justamente analizando esto en esta entrevista. Recordemos las palabras de Aquiles Álvarez, el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Por asociar el voto de la costa y de esta ciudad al narcotráfico y la delincuencia, por lo que se los declara personas no gratas a Guayaquil. Nuestros hermanos no son representados ni por Martín Pallares ni por el señor Guerrero, así que no mezclemos las cosas. Para nosotros, nuestros hermanos de la sierra son bienvenidos, pero estos dos asquerosos que no pisen Guayaquil. Aquí tengo 2 temas que me gustaría analizar con ustedes. Uno es, ¿tiene base legal esa resolución? Porque por tratarse justamente de una resolución como la que se tomó, debería tener una base legal. Esa es la primera. Y la segunda, también estamos escuchando que los llama asquerosos. Eso es un insulto, además, un poco lo que yo decía al inicio de esta entrevista. Siento que estoy regresando a esa época en la que se escuchaban todo el tiempo este tipo de insultos ante diferentes expresiones de los ciudadanos o de periodistas. Por favor, vamos con Francisco Rocha. Sí, bueno, estamos escuchando la voz más representativa de Guayaquil, de la Revolución Ciudadana. Digamos, la escuela, y bien que César nos recordaba lo que el expresidente Correa estaba enseñándoles y diciéndoles que iban a hacer
si regresan al poder, que lo primero que iban a hacer era esto, porque además ellos confunden entre medios de comunicación y redes sociales. Ellos sí, con el anonimato pueden insultar y agraviar a cualquiera, anónimos. Tienen trolls para atacar a la gente. Pero lo que acaba de ustedes de recordarnos del discurso del alcalde de Guayaquil es no solo denigrante, sino que es señalar, y eso que no escuchan la parte del debate en el que casi promueve una agresión a las dos personas que tienen. Podemos estar en desacuerdo en lo que piensan o podemos estar de acuerdo. Claro. Pero deberían analizar lo que han dicho, los temas que están planteados en el contexto que se dice. Pero no, son campeones para, desde esta organización, tener una narrativa. No tienen una propuesta de país, pero como no tienen una propuesta de país, van a generar una narrativa de confrontación y nunca, mejor dicho, les cae como anillo al dedo el intentar confrontar a través de un periodista con la prensa y con los medios de comunicación para poner en discusión la libertad de expresión, que es la que ha permitido enfrentar estos más de 10 años, pero adicionalmente este trabajo permanente de deslegitimar un trabajo que se hace profesionalmente. ¿Su opinión? Yo estoy claro en que nunca somos amigos de los gobiernos. No estamos para ser amigos, estamos para hacer el seguimiento y ofrecerle a la ciudadanía la información que corresponde para que ellos, en ejercicio de esa ciudadanía, sean los que respondan políticamente. César, su opinión con respecto a esto. No, son expresiones absolutamente condenables y hagamos una diferencia en todo esto. El señor Aquiles Álvarez tiene la dignidad de alcalde de Guayaquil, es decir, es la máxima autoridad de la ciudad de Guayaquil, no es cualquier persona. Es un alto funcionario público y se permite tener este tipo de insultos, de llamar, como lo ha llamado al periodista y al analista, y además no solamente eso, sino que les amenaza porque básicamente es una amenaza con que si pisan Guayaquil, que no pisen Guayaquil, porque ¿qué les puede pasar? ¿No es cierto? Es absolutamente inaceptable esas expresiones en boca de como digo, un alto funcionario, alguien que ostenta una dignidad y representa a una ciudad tan importante, quizás la ciudad más grande del país como es Guayaquil. Ahora, sobre esto, César y Francisco, se ha retomado sin duda el tema y con todo en medio del proceso electoral sobre el respeto a las libertades y sobre todo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, también a los medios de comunicación, y hay también en el ambiente, ya se está hablando en medio de esta campaña sobre los fantasmas de la ley Mordaza en su momento, de la ley de comunicación, algunos artículos que precisamente frenaban a los medios, censuraban a los medios de comunicación, a los periodistas. Esto puede ser o debería ser ya una alerta más, Francisco. Sí, bueno, esta conferencia dada por el expresidente Correa, pero además no nos podemos olvidar de pagarán su culpa los traidores y la lista de medios de comunicación que señalaba, pero las propias palabras de la denuncia, en donde dicen que esto ya es odio, el opinar es odio, cuando ellos han destilado odio. A ver, hay que tener claro y a la ciudadanía hay que alertar. Ya Fundamedios ha alertado en el sistema de lo que está pasando con un periodista y con una persona que hace opinión. Pero hay que alertar a la ciudadanía ¿en qué sentido? En el sentido de que como no tienen propuesta, la mejor arma va a ser que los que llevamos la noticia nos convirtamos en noticia, y eso es lo que están consiguiendo. Que nos pongamos a debatir un tema que no tiene que ver los gravísimos problemas que tiene el Ecuador y que han sido incapaces de decirnos cómo los pueden solucionar. Pero claro, les resulta más fácil atacar a la prensa, volverse los contradictores de los medios
y nosotros no estamos en contradicción. Llevamos la información, hacemos análisis con los datos que tenemos. Y claro, hay que estar atentos. El señor alcalde, yo podría decir, el señor alcalde de Guayaquil representa el 30%, el 70% no votó por él. Y entonces, claro, comenzamos a tener algo que César nos ha recordado. Es primera vez que un municipio hace eso, sobre todo por opinión. Ya lo ha hecho otras veces manejando políticamente con políticos entre ellos. Y no tiene una base jurídica legal que no sea la de poder decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que Entonces, yo preguntaba sí, con anterioridad? Que no había una base legal como para que se diera esta resolución. La base legal es el que pueden tomar resoluciones. Mañana podrían tomar una resolución sin ningún fundamento. Que el alcalde de Guayaquil no tiene nada que ver con el contrabando de combustible. Bueno, esa es una declaración de ellos, que no tienen que meterse en esas cosas, y lo que no pueden es promover la judicialización de la opinión, y eso hay que defender. La ciudadanía sabe que hemos dado pasos, pequeños pero pasos, para consolidar la democracia y la institucionalidad. Es gracias a los medios de comunicación y a la prensa. Ahora, César, estamos entonces frente a un intento de desviar la atención de los temas importantes, como ha dicho Francisco, que creo que eso es importante, destacar que no se está discutiendo sobre la seguridad, sobre la salud en nuestro país, sobre la situación energética, sobre la situación eléctrica, por ejemplo, sobre la producción de petróleo, minería en general, que son temas de profunda preocupación para los ecuatorianos, además que podrían generar empleo, y estamos desviando a un tema sobre lo que seguramente van a querer capitalizar, es esta pelea, esta confrontación con los medios de comunicación y utilizándonos para ello. Sí, por supuesto. A ver, tenemos dos contextos y que obviamente se entrelazan, pero son dos contextos que conviene la pena también separarlos. Uno es la campaña electoral. Y en esa campaña electoral, como bien dice Francisco, se intenta generar esta idea de que los enemigos son también los medios de comunicación. O sea, esa conferencia no tiene desperdicio del presidente Rafael Correa. Lo que dice claramente es que los medios de comunicación son culpables de haber destruido el país. Lo dice así explícitamente. Y luego dice, no, o sea, aquí tenemos que resucitar la ley de comunicación y ponerlos bajo control a los medios. O sea, no hay ninguna ocultamiento de las intenciones de gobierno. Además que es interesante que el presidente Correa actúa básicamente como si él mismo fuera el candidato y él fuera a gobernar, ¿no es cierto? O sea, eso es muy interesante observar esas formas. Y lo otro es que tenemos un consejo municipal que se supone que es el órgano de gobierno máximo de una ciudad como Guayaquil, ¿no es cierto?, que no debería intervenir en la campaña electoral, que deberías estar dedicado, como decía antes, a solucionar los problemas de los ciudadanos de la ciudad, que debería dejar las banderas políticas a un lado, ¿no es cierto?, tomando arbitrariamente este tipo de decisiones, que no, en realidad que no tienen un efecto legal claro, ¿no es cierto?, pero que actúan como una amenaza en contra de un periodista, de quienes han expresado su opinión, un periodista y un analista político. En lo que está haciendo el Consejo, a mi forma de ver, de una manera absolutamente arbitraria y abusiva, incluso abusando de fondos públicos, ¿no es cierto?, porque eso es lo que están haciendo, abusando de fondos públicos para perseguir, para amenazar a periodistas y analistas que han expresado una opinión que les puede desgustar, pero eso es otra cosa. Eso podríamos decir que una idea se rebate con otra idea, una opinión se rebate con otra opinión, pero no utilizando la institucionalidad de una ciudad, en este caso, para amenazar a un periodista y un analista político. Podríamos decir que se lee, entonces, ya para finalizar, esto en sí mismo como una estrategia política. Francisco. Yo diría, María del Carmen, que sí,
que es una estrategia política porque el presidente ha vuelto a hablar de la propiedad. En esta conferencia que hemos estado recordando, dio a la Escuela de Política de la Revolución Ciudadana. Dice que hay que ver cómo se quita la propiedad de los medios de comunicación, que no pueden ser privados, porque respondemos, según él, respondemos a unas ideas que son de los dueños de los medios. Y claro, él las quiere hacer públicas. ¿Para qué? Para que respondan como responden ahora los medios públicos que controlan en las alcaldías y prefecturas. ¿Quieren ser altoparlantes de su ideología y de su pensamiento? No, los medios de comunicación y la ciudadanía saben. Por eso es que se informa con los medios y no a través de las redes sociales nomás, sino que ahí también nos siguen a los medios de comunicación. Aquí hay una alerta. Acá hay una postura incluso sobre la propiedad, y eso es lo que quieren instalar una discusión en donde los resentimientos y las ideas que tienen de reacción de la sociedad pueda cubrir lo que les hace falta y no discutir lo que ya podemos juzgarles cuando ellos fueron gobierno. Peligrosa institucionalización de la censura a la prensa, y esto creo que debe ser también motivo de varios análisis, sobre todo por lo que está ocurriendo ahora. Lamentable lo que ha ocurrido también con la alcaldía de Guayaquil. Agradecemos a César Ricaurte, director de Fundamedios, y a Francisco Rocha, periodista y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Gracias a los dos. Gracias Fausto, del Carmen, Francisco, un enorme saludo y para toda la audiencia. Un gusto. Gracias. Gracias nuevamente. Han sido los dos analistas hablando sobre el respeto a las libertades de expresión y la prensa en medio del proceso electoral. Ahora resulta que somos noticia también los periodistas, no hay cómo opinar, para bien o para mal, porque podemos estar incluso en desacuerdo, incluso a veces, como por ahí decían ahora, pueden estar, cuestionar las posiciones. Claro que sí. O decir que uno habla tonterías, pero yo quiero rescatar algo que tú dijiste también en la entrevista, y es que estamos ante dos opciones definitivamente con poca tolerancia, con figuras autoritarias, y eso es un problema, por supuesto, para la libertad de expresión. Sobre todo, creo que estamos vigilantes siempre los medios de comunicación, la prensa, importante también la intervención de organismos como Fundamedios, y también hay otros organismos que están siempre pendientes de lo que ocurre respecto de las libertades, sobre todo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. En estos 30 años, Mall El Jardín se ha llenado de momentos inolvidables. Como Juan, que siempre canjea sus facturas y sueña con ganarse el auto. ¡Ese auto es mío! O los hijos de Carla, que llegaron por primera vez en brazos de mamá y ahora corren por todo el mall. ¡Vamos por un helado! Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. ¿Pero qué te crees tú? Me tienes abandonado. Si tú eres mi tutor, toma en cuenta estos cuidados. No soy una alarma que cuida tu casa, soy tu compañía. Tú eres responsable de darme cariño todos los días. Si no me maltratas, pagas una multa, la uva me cuida. Todo de cuidado está bien con la uva. Ser responsable hace la diferencia. Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Antes era todo memorizar y cargar pesados libros. Pero no importaba. Quería ser una gran ingeniera en alimentos y mejorar la vida de las personas. Hoy en la UTE se enseña con nuevas herramientas como la inteligencia artificial, indispensable en el mundo de hoy. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Belén. Enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar lo que te gusta alimenta tus sueños. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo.
Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos comunicación 360. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. En Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, hacemos posible que tus aspiraciones se conviertan en logros reales. Gracias a nuestras modalidades flexibles, puedes continuar con tus sueños sin dejar de lado tus actividades diarias. Fórmate con docentes nacionales e internacionales y únete a nuestra red de graduados destacados. Descubre más en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. Recuerda, inscripciones abiertas a nivel nacional. Posgrados UPS. Tu futuro empieza hoy. 2025 es nuestro año. FM Mundo más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y la falta de experiencia y brechas educativas son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en Ecuador para encontrar trabajo, según el diagnóstico de Children International. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto este momento con María Fernanda Salazar, líder de investigación del colectivo Empleo Joven, para hablar sobre este tema, algo que ha generado preocupación. Cifras alarmantes, sin duda. El 80% de los jóvenes en nuestro país no consiguen empleo y esto genera preocupación más aún cuando estamos frente a ofertas de toda índole respecto de supuestamente crear empleo. María Fernanda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchísimas gracias, agradecerles igual por la invitación y por brindarnos este espacio para compartir los hallazgos de este diagnóstico y un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando y que siguen de cerca estos temas tan importantes para la juventud ecuatoriana. Gracias, y vamos directo al diagnóstico. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención a propósito de este estudio? Creo que la cifra que más ha rondado por estos días es esto del 80% de los jóvenes. No es una cifra menor, es alarmante, preocupante, pero ¿por qué? Claro que sí. Bueno, primero comentarles que de manera general a la mayoría de estos jóvenes que ya han logrado conseguir un trabajo tardan en promedio 8 meses en hacerlo. Además, estos jóvenes empleados enfrentan condiciones laborales precarias con bajos salarios y pocas oportunidades de crecimiento. Se han identificado también estas brechas de género en el acceso al empleo, ya que las mujeres jóvenes tienen más dificultades para encontrar trabajos adecuados y enfrentan mayores niveles de precarización. Un aspecto relevante que va en línea todo este tema del porcentaje de desempleabilidad es la falta de alineación entre la educación y el mercado laboral. Aunque el nivel educativo influye en las posibilidades de conseguir un empleo, no siempre se traduce en salarios justos ni estabilidad laboral. Este estudio destaca la importancia de fortalecer estas habilidades blandas y la capacitación en tecnología, ya que son factores cada vez más valorados por los empleadores. Pero María Fernanda, esto depende mucho también de las políticas de Estado, porque lo que usted menciona, y esto es un poco para ponerlo de otra forma, los jóvenes se forman para un tipo de carrera y las empresas requieren otro tipo de profesionales. Esta diferencia causa también, es parte de la falta de empleo en los jóvenes, pero hay una política de Estado atrás. Totalmente, bueno, comentarles justo en línea lo que comentas,
Las empresas priorizan esta experiencia previa, sin embargo, uno de los hallazgos del estudio es que el sector privado percibe que muchos jóvenes recién graduados carecen de estas habilidades blandas esenciales como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y resolución de problemas, y estas competencias no son valoradas en los procesos de selección, sino que también se consideran fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los jóvenes dentro de la empresa. Comentarles que los jóvenes ecuatorianos buscan principalmente oportunidades en sectores con mayor demanda y estabilidad. Además de las áreas más atractivas para ellos son la tecnología, informática, pero una de las preocupaciones identificadas en el estudio es que existe una brecha entre las carreras que estudian los jóvenes y estas necesidades reales del mercado laboral. Ahora bien, y tú mencionas que creo que es importante también respecto de la experiencia que requieren muchas veces las empresas. Hay recién graduados que no necesariamente van a tener experiencia, y ahí viene un problema, porque si hablamos de jóvenes de entre los 22, 23 años hasta los 29, 30 años, resulta que piden experiencia a los más jóvenes, y cuando están ya entre los 29, 30 o 35 ya están como que fuera del mercado. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros al menos recomendamos dentro de este estudio para combatir este tema de la experiencia es justo adquirir experiencia antes de graduarse. Pueden ser a través de pasantías, voluntariados o proyectos de freelance. Muchas empresas valoran esta experiencia práctica y esto puede marcar esta diferencia en el momento de hacer una postulación. También una de las cosas que encontrábamos dentro del estudio es que las habilidades digitales para buscar ofertas de trabajos es recomendable estar activos en redes profesionales, plataformas de empleo como LinkedIn, portales de búsqueda laboral, entre otras cosas, pero sobre todo investigar sobre estas nuevas carreras que que abren un campo en el mundo digital y van teniendo una mayor demanda. Otra opción que también hemos visto dentro del estudio es el explorar el tema del autoempleo o el emprendimiento. Muchos jóvenes, debido a este tema de la desempleabilidad, han optado por crear sus propios negocios ante la falta de empleos formales, y existen también programas que brindan apoyo dentro de este proceso. Uno de los entrevistados que habíamos tenido aquí en nuestro estudio, que era uno de los candidatos a la asamblea, proponía algo que me parecía interesante, y es instalar un poco esta modalidad dual para que jóvenes que se gradúan del colegio hagan una suerte de carreras técnicas y puedan ingresar directamente al ambiente laboral, ya con un trabajo, ya con un emprendimiento, ya con este tipo de habilidades. Esto no podría ser parte también de este tipo de cambios, más allá que venga de una propuesta de un político que seguramente no se la cumple porque suelen llegar con otras intenciones, pero ya desde otros niveles, es decir, llegar a promover un poco más la apertura del mercado laboral a través de este tipo de modalidades. Totalmente. De hecho, una de las percepciones de un representante del tercer sector lo mencionó, y también pone en evidencia este estudio sobre la existencia de esta formalidad dual en el mercado laboral juvenil. Hay jóvenes que logran insertarse en empleos formales con estabilidad y acceso a beneficios, pero por otro, una gran parte enfrenta de estas condiciones de informalidad, incluso dentro de empresas registradas. La formación dual es una alternativa real que puede ayudar a que muchos jóvenes, aparte de todo el conocimiento técnico que adquieren en las universidades o en sus carreras universitarias, institutos tecnológicos, entre otros, también puedan tener estas experiencias prácticas que les ayuden con una mayor experiencia y además puedan estar en línea de lo que las empresas demandan, ¿no? Entonces, totalmente puede ayudar el tema de la formación dual, y esto también podría ayudar a ciertos grupos como las mujeres o los jóvenes sin experiencia, quienes suelen verse obligados a aceptar empleos en condiciones menos favorables. Algo ya lo mencioné al inicio, pero hablaban también ustedes dentro de este diagnóstico los salarios bajos y la precarización laboral. ¿Cómo la combatimos? Porque también hay una responsabilidad de las empresas. Totalmente. Bueno, ahí de manera general comentarles que
todo el tema de precarización laboral se refiere a estas condiciones de empleo inestables, con estos bajos salarios y ausencias de derechos laborales y esta falta de seguridad social. Muchos de los jóvenes encuestados confirmó estar en esta situación y se evidencia en varios aspectos, ¿no? El ingreso promedio de estos jóvenes encuestados es de alrededor $190, muy por debajo del salario unificado, que para el 2024 fue de 460. Como lo mencionaba, ¿no? Alrededor del 56% de estos jóvenes encuestados indicó que su trabajo carece de estabilidad laboral, lo que muchas veces puede ser se traduce en despidos con facilidad o que trabajan sin contratos formales. Además, no reciben beneficios adicionales de los exigidos por la ley, lo que implica que carecen de seguro de salud, vacaciones pagadas, entre otras cosas. Y además, la precarización laboral menciona y se traduce en que no tienen oportunidades de desarrollo profesional en su empleo actual, lo que limita su trayectoria laboral. Trabajar en estas condiciones no garantiza estabilidad ni un desarrollo profesional adecuado. Pero ¿cuál podría ser una salida? Hecho el diagnóstico, ¿cuál sería la solución? Bueno, dentro de algunas recomendaciones que nosotros mencionamos es que, y hacemos un llamado a la acción, ¿no? Un poco la idea a través de esto es que es fundamental redoblar estos esfuerzos para que la política pública en materia de empleabilidad juvenil se construya con la participación activa de estos jóvenes. No podemos diseñar soluciones sin escuchar sus voces, entender sus necesidades y tomar en cuenta estas realidades, ¿no? No es esto para mejorar y dar una solución, no es una tarea de un solo sector. Es necesaria una articulación efectiva entre todos los actores del ecosistema laboral y educativo del país, entre estos del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Creo, y desde Children International y Empleo Joven Ecuador, creemos que solo trabajando juntos podremos generar un entorno laboral más inclusivo, con oportunidades reales para que estos jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente y aportar al crecimiento del país. Esto tiene sin duda que ser parte de una gran cruzada nacional donde estén empresas, como usted mencionaba, academia, también quienes están como parte de representantes de las autoridades, del sector de los trabajadores, por supuesto, porque datos como esto creo que alarman a cualquier. Ingresos de $190, 56% de jóvenes que no tienen estabilidad, los despidos también que están a la orden del día y la precarización laboral. Un diagnóstico que sin duda nos genera preocupación, alarma y ojalá nos haga reaccionar. María Fernanda, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos igual atentos también sobre nuevas actividades y evidentemente en la búsqueda de las soluciones. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. María Fernanda Salazar, líder de investigación del colectivo Empleo Joven. Con las cifras de este diagnóstico alarmante, sin duda, pero es lo que ha hecho Children International con este diagnóstico de empleo juvenil. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. Este San Valentín vívelo en Mall El Jardín. Disfruta de los mejores restaurantes y el ambiente perfecto para celebrar con quien más quieres. Este 14 y 15 de febrero participa en nuestras actividades y gana órdenes de consumo. Te esperamos en Mall El Jardín, donde el amor se celebra en grande. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Inicio de publicidad. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen a hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Cumple tus metas este 2025 invirtiendo en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Haz que tu dinero crezca con seguridad y rentabilidad para alcanzar tus objetivos financieros. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. ¿Buscas una carrera en línea o híbrida reconocida por la CENESID? En la Universidad Politécnica Salesiana tenemos la solución para ti. Disfruta de clases en vivo que te prepararán para el mundo real. Además, te ofrecemos ingreso directo y sin costos de inscripción. Sí, escuchaste bien. Ingreso directo sin examen de admisión. Matricúlate hoy. Visítanos en www.ups.edu.es o escríbenos al 098-738-7203. Transforma tu vida con la UPS virtual. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Noticias verificadas con Carolina Basante. Y enseguida le damos paso a nuestro segmento Noticias Verificadas con Carolina Basante, como todos los viernes, Carolina, para revisar la veracidad de todas esas noticias, esa información que circula en las redes sociales. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola María del Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí 14 de febrero, pero ni porque es viernes y 14 de febrero nos salvamos de las noticias falsas. Seguramente, te escuchamos entonces con tu informe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar con una de las declaraciones que ha generado mayor curiosidad durante esta semana y efectivamente se da en la entrevista que dio el presidente de la República el 11 de febrero, justamente en la que habló en Radio Centro sobre varias cosas, entre ellas algunos puntos referente al proceso electoral. Y en esta entrevista el presidente y también candidato Daniel Noboa afirmó, y lo voy a leer textualmente, él dijo: han habido muchísimas irregularidades, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía una cifra mayor refiriéndose a la votación. Nosotros calificamos esto como completamente falso porque justamente la misión de observación de la Organización de Estados Americanos informó a través de un comunicado, que ustedes lo podrán ver si nos están siguiendo en streaming, sino aquí les cuento que en este comunicado la OEA confirmó que los datos de su conteo rápido coinciden con los datos que fueron presentados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, manteniéndose dentro del margen del error. Es decir, aquí no hubo ninguna diferencia ni elementos objetivos, mencionaban también en este informe, que puedan sustentar algún elemento o narrativa de fraude. Ahora vamos a pasar a otra verificación que hicimos durante la semana, porque en respuesta a esta entrevista que dio el presidente candidato Daniel Noboa, la también candidata presidencial, los dos finalistas, pues tuvieron ahí un encontrón en redes sociales porque la candidata Luisa González publicaba en su cuenta de X que el presidente candidato Daniel Noboa tiene entre sus candidatos de asamblea la cuñada del líder criminal alias Fito, lo cual también es completamente falso, ya que no hay evidencia de que alguna persona vinculada al líder criminal alias Fito sea o haya sido candidato asambleísta de la lista de ADN. Y recuerden ustedes que esto ya lo habíamos verificado antes de aquí porque se trata de una desinformación reciclada. Pero ahora hay un dato adicional porque una investigación periodística reveló que 20 candidatos de asambleístas por ADN han enfrentado procesos penales. Sin embargo, en este reporte no se vincula ninguna candidatura o que ninguna candidata tenga relación con alias Fito o algún proceso de asociación ilícita. Y como les mencionábamos, ¿no? Esta desinformación es reciclada porque viene circulando desde agosto de 2024
y es una narrativa que lo que hace es involucrar a Adriana García, quien fue candidata asambleísta por la Alianza Avanza y el Movimiento por la Seguridad y Bienestar Manavitas, y en 2023 también fue candidata asambleísta, pero por Construye y Gente Buena. Es decir, Adriana García nunca ha sido candidata a ADN ni en esta ni en las anteriores elecciones, y es una desinformación reciclada, como la llamamos nosotros. Y ahora vamos a pasar también con otra desinformación viral, que esta sí fue muy viral en las redes sociales, seguramente tal vez ustedes la han visto o han escuchado, que este fue un video publicado por un medio de comunicación en el que se editó y se sacó de contexto las declaraciones de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, que había dado ella originalmente en octubre de 2023. Sus declaraciones se presentaron como si fueran actuales y con el hashtag, evidentemente, elecciones 2025. Aquí circularon muchos videos similares, pero como les decíamos, el video original fue difundido por Lourdes Tibán en sus cuentas personales el 19 de octubre de 2024 y originalmente tenía una duración de 3 minutos, pero en esta desinformación se cortó 1 minuto y en ella mencionaba que no iba a apoyar la candidatura de, en ese entonces, también Luisa González. Pero como les decimos, esto Lourdes Tibán lo dijo en 2023, actualmente no se ha pronunciado al respecto, y en ese momento lo que ella hacía era responder al abogado Augusto Tandazo, quien afirmó que las mujeres no votaron por González porque es madre soltera y es guapa, y las electoras temían que les quitaran el marido. Lourdes Tibán, con su humor, pues ella le respondía al abogado en ese entonces, pero como decimos, esto 2023. De hecho, el medio de comunicación que publicó esto originalmente también se retractó, y pues ya saben que se trata de una desinformación si lo ven por ahí. Y ahora vamos a revisar una narrativa que ha circulado muchísimo desde el 9 de febrero y es un supuesto fraude electoral. Y en varias publicaciones en redes sociales se menciona que hay una investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el sistema informático del CNE por un presunto fraude electoral, y además se difunden rumores sobre el supuesto retiro de visas a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Estas narrativas de fraude surgieron desde cuentas que respaldan a ambas candidaturas, tanto a Luisa González como a Daniel Noboa. Y una vez expuestos los datos oficiales, pues la desinformación sobre el supuesto fraude ha sido también difundida, sobre todo por la candidatura del candidato Daniel Noboa y cuentas afines. Pero como les decimos, no hay evidencia que sustente que el Departamento de Estado de Estados Unidos está llevando a cabo ninguna investigación. De hecho, la Embajada de Estados Unidos confirmó a Lupa Media que al tratarse de un tema interno, las investigaciones deberán realizarlas las autoridades locales y que la política estadounidense no tiene ningún tipo de intervención en estas. Y además, también se han publicado ya 3 informes de misiones de observación internacionales, una de ellas, la de la Unión Europea, en la que se señala que el escrutinio fue considerado transparente y confiable, y que además no existen ningún elemento objetivo que avale esta narrativa de fraude que, pues, como les mencionábamos, se ha dado por parte de ambas candidaturas que irán a segunda vuelta. También hay un informe de la OEA que se publicó durante la semana, en el que igual concluyen que no se han encontrado irregularidades generalizadas que pongan en duda la validez de los resultados anunciados por el CNE, y además la misión de observación electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, ha explicado que, como les decíamos antes, el gobierno de Estados Unidos no puede investigar el sistema del CNE, ya que se consideraría una intervención extranjera, y el CNE es un poder autónomo. Así que si escuchan por ahí estas narrativas de fraude, mucho ojo, porque circulan mucho en estos días, pero como les decimos, no existe evidencia que avale esto. Hasta aquí las noticias verificadas conmigo. Nos vemos la próxima semana con mucha más información. Gracias, Carolina. Vamos a invitarle a Andrés Arauz a que se suscriba a Lupa Media para que verifique todas las cosas que escribe en las redes. Vamos a hacerle esa invitación pública. Sí, porque habla cualquier cosa a veces. O todas las veces, no sé, pero bueno, vamos a estar continuando con las noticias verificadas, siempre también que esté pendiente obviamente de las redes de Notimundo. Aquí hay noticias verificadas, contrastadas, y evidentemente siempre vamos a estar informando lo que ocurre en nuestro país. Carolina, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Noticias verificadas con Carolina Basante. Volvemos en instantes con Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Mole el Jardín cumple 30 años recibiéndote todos los días. Como Tomás, que viene todos los días por su café. Por eso nuestro personal ya lo llama por su nombre. Buenos días, don Tomás. O Javier y Daniela, que se dieron aquí su primer beso. Y hoy van a comprar el coche para su bebé. ¿Me puede enseñar ese? Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mole el Jardín, 30 años creando momentos contigo. Cuando era estudiante, no contaba con la infraestructura necesaria, pero no importaba. Quería ser un gran odontólogo y cuidar la salud oral. Hoy en la UTE contamos con educación personalizada y la mejor infraestructura para desarrollar tus habilidades. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Byron y enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar eso que te hace sonreír hace la diferencia. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B del grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. En Alianza del Valle, más de 54 años respaldan nuestro compromiso contigo. Somos una cooperativa sólida con calificación AA+, que garantiza la seguridad de tus ahorros e inversiones. Más de 200,000 socios ya están cumpliendo sus sueños con nosotros, a través de créditos que hacen crecer tus negocios, ahorros que protegen su futuro e inversiones que transforman sus vidas. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, hacemos posible que tus aspiraciones se conviertan en logros reales. Gracias a nuestras modalidades flexibles, puedes continuar con tus sueños sin dejar de lado tus actividades diarias. Fórmate con docentes nacionales e internacionales y únete a nuestra red de graduados destacados. Descubre más en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. Recuerda, inscripciones abiertas a nivel nacional. Posgrados UPS. Tu futuro empieza hoy. 2025 es nuestro año. FM Mundo más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Entre dos fuerzas políticas, ADN y Revolución Ciudadana. En Decisión Ecuador 2025 con Jorge Ortiz, el sociólogo Simón Pachano señaló que nada está dicho hasta el último momento, pues existen algunas variables que deben ser tomadas en cuenta. Yo creo que la campaña que haga cada uno va a ser determinante, más que lo que se está hablando de posibles alianzas, porque el voto no es endosable, ni siquiera el de Leonidas Issa con... Ni siquiera el Pachacuti. No, yo creo, y me adelanto un poco, me parece que el voto de Pachacuti, en mi opinión, y así en términos muy gruesos, se va a fragmentar en tres. Uno que va a ser el que puede endosar Leonidas Issa, que es el más radical y que seguramente se irá al correísmo. O sea, los comunistas liberales. El mariateguismo, ¿no? Y depende en qué zonas del país, eso es muy importante. Segundo, una parte va a ir al nulo, como ya fue también en el caso de Yacu Pérez, cuando no pasó a la segunda vuelta. Y el tercero, una parte que puede ir a Luisa González también en algunas provincias, como por ejemplo Tungurahua, que tiene una tendencia anticorreísta y que puede ser que parte de ese voto se vaya hacia allá. Y para Simón Pachano, una de las fortalezas de Daniel Noboa es que al estar ejerciendo el cargo de presidente tiene la ventaja de que cualquier ofrecimiento lo puede transformar en política. Sin embargo, indicó que debe resolver algunos asuntos pendientes.
El presidente tiene un factor en contra que es gravísimo y es el de la vicepresidenta. Él tiene que entregar la presidencia a la vicepresidenta. No puede este momento ya hacer no tiene escapatoria. No tiene escapatoria porque desafortunadamente para él y para cualquier presidente que venga, la ley ecuatoriana dice que tiene que dejar su cargo. No es como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que el presidente puede hacer campaña mientras es presidente, no hay problema. Aquí no, aquí él tiene que cumplir la ley. Y la vicepresidenta es vicepresidenta aunque se encuentre de tercera secretaria en la embajada de Turquía, de Ecuador en Turquía. Entonces, no se puede argumentar eso. ¿Y crees que puede ser una bomba de tiempo, un problema muy grave para Noboa, o sea, que la vicepresidenta Abad puede hacer muchas tonterías? Para él y para el país. Para él y para el país. Para él, ella de presidenta, para el país sería gravísimo, pero es lo que hay. José Hidalgo, economista y escritor, explicó que la incertidumbre que se genera en esta etapa electoral hace que las elecciones, las decisiones de inversión y de consumo en Ecuador se sigan postergando. Los sectores capaces de atraer inversión con un riesgo tan alto son muy pocos, porque son sectores que tienen que ofrecer un rendimiento igualmente alto para poder justificar o compensar ese riesgo tan elevado. Y a nivel, eso respecto a la inversión extranjera, que digamos que está en niveles mínimos ya desde hace algunos años y esperaríamos, ojalá con algo más de certidumbre, cierto repunte en los próximos meses. También se está viendo, por ejemplo, a nivel de bancos, una demanda de crédito sumamente baja. La gente no se quiere, la gente o las empresas no se quieren endeudar ahorita porque no saben qué va a pasar. Habrá algunos obviamente que con cierto tono especulativo quieran endeudarse ahorita pensando en ya sea o sacar su dinero a futuro o mejor trabajar con plata ajena que trabajar con plata propia, porque no sabemos qué se venga en los próximos meses. Pero realmente estos 2 meses que faltan hasta el 13 de abril, sí es un periodo en el cual lamentablemente me temo, ojalá me equivoque, que el parate que vimos en la economía en 2024 y que ya lo venimos acarreando incluso desde antes, se va a postergar justamente como consecuencia de esta incertidumbre electoral. En cuanto a la conformación de la legislatura, el periodista Roberto Aguilar alertó que el riesgo de tener una Asamblea Nacional dividida entre 2 fuerzas políticas es que se fortalecerá el presidencialismo y la última palabra siempre la tendrá el primer mandatario. Una asamblea completamente partida en 2, en la que cada grupo va a tener 66, 68 asambleístas ADN, 66, 68 asambleístas correísmo. Eso significa que la mayoría calificada, los 2/3 de los votos que se necesitan para un montón de cosas, como por ejemplo censurar ministros, como por ejemplo ratificarse en leyes que han sido vetadas por el presidente, reformar leyes orgánicas, reformar la Constitución. Esa mayoría calificada va a ser inalcanzable, a no ser que se pongan de acuerdo entre ADN y el correísmo. Dado el carácter autoritario de ambas candidaturas, eso a mí me resulta preocupante porque lo que sale fortalecido de una conformación así de la Asamblea es el presidencialismo. El presidente va a tener la última palabra cuando vete una ley, por ejemplo. Va a ser muy difícil que la Asamblea se ratifique en una ley vetada, casi imposible. Va a ser impracticable el juicio político a los ministros. Se necesita mayoría calificada para destituir a un ministro. El analista político Álvaro Maldonado consideró que aunque todavía no exista un panorama claro sobre quién podría asumir la jefatura del Estado, el nuevo presidente tiene el reto de gobernar un país completamente dividido. Es la moneda al aire la que estamos viendo, no sabemos de qué lado va a caer, ganará González, ganará el presidente Noboa, o ya hay algún indicio de algo. Más allá de la incertidumbre, yo creo que es importante que tengamos claros que quien asume el poder va a tener un país dividido, nadie puede venir con, digamos, un discurso tan triunfalista porque no va a ser contundente, ¿me entiendes? O sea, va a ganar por 2 puntos, por 1 punto, va a ser un 48-51, o sea, ¿me entiendes? Ese es el tema que tenemos que entender, y quien asume el gobierno tiene que tener que hay gente que piensa distinto, hay gente que efectivamente se está manifestando y hay gente que va a estar vigilante. Y yo creo que ahí es donde tenemos también esa responsabilidad, todos, nuestra actividad, digamos, todos en algún momento tenemos una responsabilidad también política con el país en el sentido de que estamos manifestando y
debemos defender también nuestros principios, ¿no? Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Hacemos el contacto en este momento con Esteban Cisdema de nuestra redacción internacional. Lo más destacado en las noticias del mundo. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto, amigos y amigas de FM Mundo? Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. A esta hora les contamos que al menos 51,000 personas han sido desplazadas de sus hogares en la región del Catatumbo, en Colombia, desde enero, cuando comenzaron los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos armados. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los municipios que registran mayores desplazamientos son Cúcuta, con 26,426 personas, y Ocaña, con 10,228 personas. Además, al menos 4,914 ciudadanos están en refugios y cerca de 9,500 agentes de la fuerza pública han sido movilizados a la zona para tratar de restablecer la seguridad. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump adelantó este viernes que para el 2 de abril planea implementar una nueva ronda de aranceles contra los automóviles importados. Si bien no entregó más detalles, en el pasado se ha referido a los aranceles como una forma de aumentar los ingresos, remediar los desequilibrios comerciales y presiones a los países para que actúen de acuerdo con los intereses estadounidenses. Su anuncio tiene lugar un día después de que firmara un memorando para imponer aranceles recíprocos, según dijo, a los países que graban productos estadounidenses, con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de Estados Unidos. Vamos ahora a Ucrania, donde pese a que en días pasados el presidente Donald Trump aseguró tener un plan para poner fin a la guerra en ese país, el mandatario Volodymyr Zelensky señaló que dicho mecanismo aún no estaría definido. En cuanto al presidente Trump, tuvimos una conversación de 1 hora, una conversación larga, suficiente para hablar sobre algunos detalles, pero no lo suficiente para hacer un plan. Definitivamente no lo suficiente. Nos escuchamos mutuamente, hablamos de manera muy positiva. Fue una conversación realmente buena. Vamos ahora a Italia, donde el Papa Francisco fue admitido en un hospital de Roma para recibir tratamiento por bronquitis y someterse a exámenes médicos, según informó el Vaticano este viernes. Y es que horas más tarde se confirmó que todas las reuniones del Sumo Pontífice para los próximos 3 días fueron canceladas. Javier Romero, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae enseguida los detalles. En la tarde del viernes, el Vaticano informó sobre la salud del Papa Francisco, quien horas antes había entrado en el hospital, había ingresado a causa de esa bronquitis. Pues bien, el comunicado señala que Francisco padece una infección en las vías respiratorias y que su estado es discreto. Esta fue la palabra que utilizó el comunicado. Se señala que el Papa tiene un poco de fiebre y que está tomando medicación para contrastar esa bronquitis que arrastra desde hace tiempo y que incluso impidió que el Papa no pudiera pronunciar alguna de sus homilías o de sus discursos en los últimos días. Finalmente vamos a Medio Oriente, donde el grupo extremista Hamás confirmó que este sábado liberará a 3 rehenes israelíes tras fricciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y es que esto ocurre luego de que Israel advirtió que Hamás debía liberar justamente a 3 rehenes vivos este fin de semana o se enfrentaría a una reanudación de las hostilidades después de que el movimiento terrorista dijo que pausaría las liberaciones porque considera que Israel violó la tregua en Gaza. Eso es todo cuanto podemos informarles a esta hora en el ámbito internacional. María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por traernos lo más destacado de información a nivel internacional. Vamos ahora a continuar antes de finalizar con algo de noticias nacionales. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, propuso que para la segunda vuelta electoral del 13 de abril, el Consejo Nacional Electoral prohíba el uso de celulares para impedir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto bajo amenazas, en algunos casos. Sobre el tema del fraude, lo que yo sí he visto y a donde queremos enfatizar es que no pueden haber votos bajo extorsión ni miedo. Y eso no es un secreto a voces. Eso yo tengo las alertas, tengo los mensajes, me han hecho llegar un sinnúmero de alertas y de denuncias en las cuales me dicen, a mí me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía de tal o cual local en la Bahía, por ejemplo.
O que no me renueven, porque si no, ¿sabe qué? Aquí esto es el territorio de los lobos, esto es territorio de los choneros. Y tengo que mostrar el voto porque si no, ya sabe lo que me pasa. ¿Usted cree que yo quiero denunciar? Eso atenta contra la libertad del voto. Entonces, creo yo, y esto es algo que se debe hacer, y pido al CNE que tome acciones en esto, es que se prohíba finalmente que al momento de la votación puedan las personas con sus celulares acceder al momento de la raya para que no estén más tarde empeñando la vía. Esto es una suerte de plata o plomo. Y atención en otras noticias, 41 playas del país estarán en bandera amarilla desde el viernes 14 al sábado 15 de febrero. Entre las playas afectadas están Tonsupa, Atacame, Same, Muisne, Pedernales, Crucita, Puerto López, Montañita, Puerto Cayo, Ayampe, entre otras. El Instituto Oceanográfico informó que durante estos 2 días se prevé la presencia de oleaje nivel medio en dichas playas. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos exhortó a la ciudadanía a tomar las precauciones antes de ingresar al mar. Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos el próximo día lunes con las noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos y que tengan un muy buen fin de semana. Con nosotros será hasta el lunes. Hasta el lunes. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Transforma tu vida con la UPS Virtual. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos comunidad.